Marvel Comics. Ese gigante de la industria del entretenimiento que se mantiene vigente al día de hoy en diversos medios más allá del de su origen como lo son las películas, series de televisión y videojuegos, una empresa que si bien no fue la creadora de lo que hoy conocemos como cómic de superhéroes, sí que ha sido uno de los mayores exponentes de estas historias, donde conocemos a personajes con superhabilidades que buscan defender ideales, e inculcar enseñanzas a sus lectores por medio de viñetas. Sin embargo, sabiendo que al día de hoy Marvel cuenta con más de 80 años de historia desde su fundación, debemos tomar en cuenta que el camino que ha tenido la empresa para llegar a lo que es en la actualidad ha tenido puntos en los cuales ha estado en lo más alto llegando a superar a su competencia directa, DC Comics, en la venta de estas historietas, pero también, otros momentos difíciles en donde esta estuvo a punto de desaparecer por distintas crisis financieras de las cuales lograron recuperarse de forma casi milagrosa, o incluso desesperada. Por lo tanto, el día de hoy me gustaría hablar sobre una vez en la cual la editorial pudo haber desaparecido, a menos de la mitad de los años que mantiene vigente en la actualidad. Primeramente, he de dar algo de contexto antes de mencionar la primera vez que la editorial tuvo que enfrentarse a esta situación, empezando desde su fundación, ya que es parte importante para comprender el cómo llegó a esa instancia. Marvel fue fundada en 1939 por Martin Goodman bajo el nombre de Timely Comics, la cual a comparación de hoy en día, no centraba sus publicaciones en superhéroes, sino en revistas con un encuadernado rústico y barato, las cuales se clasifican hoy en día con el término pulp. Dichas revistas, a pesar de que seguían con el esquema de los cómics que editoriales más antiguas como DC, cuyo nombre en ese entonces era Detective Comics, o Fawcett Publications habían establecido en la industria, las historias que contenían eran dirigidas a géneros más variados, como la ciencia ficción, misterio e incluso historias del viejo oeste. Sin embargo, estas publicaciones pasarían mayormente sin mucho éxito, dado que para la época personajes que en ese entonces recién aparecían como Superman y Batman, los cuales habían sido creados apenas unos meses antes de la fundación de Timely, o el Capitán Marvel de Wiz Comics, estaban teniendo un éxito rotundo al ser algo novedoso tanto para el medio como para la época el que existiesen personajes que poseyeran habilidades tan extraordinarias como el poder arrojar autos sin mayor complicación o dar saltos del tamaño de un edificio, por lo que Goodman, al darse cuenta de lo que era más llamativo en el mercado, buscó un equipo creativo que se encargara de crear historias con superhombres, creando un equipo creativo conformado por Bill Everett, Paul Gustafson, Al Sanders, Carl Burgos, Ray Hill, Tom Dixon y Ben Thompson, de quienes de sus habilidades para la escritura y dibujo nacería el 31 de agosto de 1939 Marvel Comics número 1, el cual es considerado como el número en el cual iniciaría la continuidad del universo Marvel en los cómics. Esta historia presentaba a distintos personajes con características únicas en una misma historieta de 64 páginas, tales como la Antorcha Humana, un personaje que, aclaro, no tiene nada que ver con la Antorcha Humana de los Cuatro Fantásticos, debido a que este es un androide con la capacidad de manipular el fuego y la habilidad de sobrevivir sin oxígeno, Namor el submarinero, quien era nada más y nada menos que el príncipe de la Atlántida, el cual además de poseer una fuerza sobrehumana poseía la capacidad de respirar bajo el agua, más que Rider, el cual era el único que no formaba como tal parte de los personajes con superhabilidades, al ser un justiciero que más bien era alguna especie de homenaje a las antiguas historias de western publicadas por Timely, y Keysar el Grande, el cual contaba con un caso similar al de Masked Rider, ya que era una reinvención de un personaje publicado anteriormente por Timely cuando este publicaba revistas pulp, el cual pasó de ser una especie de Tarzán a un explorador de un lugar escondido llamado la Tierra Salvaje. Este aprendería técnicas de cacería. El número 1 de Marvel Comics tuvo un éxito tal, que en su primera edición llegó a vender 80.000 copias en tan solo su primera semana de publicación, y la misma cantidad aumentada 10 veces para su segunda edición lanzada al mes siguiente. Con estos números Goodman vio el potencial que había para este tipo de historias, razón por la cual Marvel Comics, pese a renombrarse Marvel Mystery Comics, se convirtió en la revista principal de la editorial, en la cual el protagonista sería la Antorcha Humana, así como se creó una serie dedicada especialmente a Namor, ya que este personaje en conjunto con la Antorcha eran los más populares de la empresa en el momento, tanto así que posteriormente llegó a crearse una historia en la cual estos personajes tenían una intensa batalla en la cual no hubo un ganador definido. Sin embargo, ni Namor ni la Antorcha Humana llegarían al nivel de popularidad del personaje, que nacería de dos caras reconocidas en la industria del cómic, Joe Simon y Jack Kirby, quienes en 1940 llegarían a Timely contratados por Goodman, creando en marzo de 1941 al Capitán América, un supersoldado en el cual se buscaba plasmar los valores del ciudadano estadounidense, considerado un héroe patriótico creado por el hecho de que por aquella época la Segunda Guerra Mundial era algo que estaba por convertirse en realidad, por lo cual en las historias de este personaje era común verlo en situaciones tales como infiltrarse en bases de los nazis, e incluso llegando a toparse con el mismísimo Hitler.
Cabe aclarar que también por estos años otro joven talento se uniría a Timely para la escritura de ciertos números del Capitán América, quien curiosamente era el primo de la esposa de Goodman, nada más y nada menos que Stanley Martin Lieber, quien se hacía llamar Stan Lee, de quien hablaremos a profundidad más adelante. Como era de esperarse, el Capitán América obtuvo posteriormente su propia serie dedicada a sus aventuras y enfrentamientos con el ejército alemán, llegando a durar más de 70 números publicados mensualmente. Hoy en día, tanto a la Antorcha Humana como Namor y el Capitán América, en conjunto con otros personajes aparecidos entre finales de los años 30 e inicios de los 40 como Superman, Batman, Plastic Man y el Capitán Marvel, al cual actualmente conocemos como Shazam, son considerados varios de los personajes que comenzaron con el subgénero de la acción superheroica, conformando una etapa editorial conocida como la Edad de Oro del cómic. Ahora bien, seguramente se estarán preguntando, si Timely ya poseía personajes populares y buenos números en las ventas de sus historietas, contando con varias series que interesaban al público en un mercado que iba en aumento, ¿cómo pudo haber estado cerca de la quiebra? Pues, precisamente esa es la parte de la historia que vamos a revisar ahora. El primer punto de inflexión el cual colaboró con la decadencia de las ventas de Timely fueron que, apenas un año después de la creación del Capitán América, tanto Joe Simon como Jack Kirby abandonarían sus puestos en la editorial, esto debido a desacuerdos económicos con Martin Goodman. Lo cual, como es de esperar, provocó una caída en las ventas de las historias del supersoldado, puesto que además de que era notoria la baja en la calidad del dibujo de parte de quienes sustituyeron a Kirby, las historias del personaje comenzaron a tornarse monótonas al no contar con las ideas y escritura de Simon. Sin embargo, esto sería solo el comienzo, pues más adelante se presentaría un problema de índole mayor el cual no afectaría solo a Timely, sino a las distintas editoriales de aquel entonces de forma general. En 1952, Timely tendría un cambio de nombre, sin embargo, para ese punto no tendría el actual nombre con el que la conocemos, sino que pasaría de ser Timely Comics a Atlas Comics, esto debido a que Goodman en dicho año abriría una distribuidora de noticias llamada Atlas News, por lo tanto el cambio de nombre fue hecho más que nada para que calzara con la nueva identidad de la empresa. Pero para este punto, los superhéroes habían pasado del auge que poseyeron hasta finales de los 40, pues gradualmente se había ido perdiendo el interés en estos, debido a que las historietas de esta era se llegaron a centrar bastante en los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, cosa que si bien en un inicio funcionó para impulsar a personajes como el Capitán América, los principales consumidores dejaron de ver las historietas como la forma de escapismo de lo que se vivía en el momento, causando cierto rechazo a estas historias donde por más patriotismo que se vendiera, no animaba a nadie a comprar historias ficticias donde solo recordarían el evento del momento. Por lo tanto, el público demandaba historias de otros géneros, tales como romance, historias de crímenes y policías, humor, etc. Por ello, al cambiar el nombre de Timely a Atlas, se buscó desligar a la editorial de los personajes que la habían ayudado a crecer, concluyendo las series de los mismos y creando una enorme lista de series que cubrían los géneros anteriormente mencionados y otros más con tal de encajar en el mercado del momento. Una jugada que si bien mantuvo la editorial por títulos como All True Crime, Millie la Modelo o Journey into Mystery, en general muchos de estos cómics no captaron la atención del público por el hecho de que habían otras editoriales que presentaban historias y conceptos más interesantes, sobre todo DC, la cual se había logrado adaptar al mercado actual con sus personajes ya establecidos al coste de volverlos más cómicos. Sin embargo, otro factor que afectó gravemente a la industria fue el hecho de que al haber también historietas que contenían un nivel gráfico de temas adultos como el erotismo o el gore en historias de horror sin algún tipo de regulación para evitar que los niños tuvieran alcance a estas novelas, fue que a finales de los años 40 los padres de familia de la época generaron una gran crítica a los cómics por mostrar dicho contenido. Esto al final, desembocaría no solamente en padres prohibiendo a sus hijos la compra de historietas, produciendo pérdidas a Timely pese a no publicar este contenido, sino que también crearía en 1954 la Comics Code Authority, la cual era una división de la Asociación de Revistas de Cómics de los Estados Unidos encargada de regular el contenido de las historietas para que éstas fuesen aptas para los niños, ya que uno de los impulsos para crear esta división fue que en el mismo año de su fundación el psiquiatra Frederick Wertman, quien era una figura reconocida por protestar contra los efectos nocivos de los medios de comunicación, publicaría su libro titulado La seducción de los inocentes, en el cual describía principalmente a los cómics como una forma inferior de literatura, la cual solo provocaba corrupción en la mente de los jóvenes a través del argumento de que los niños buscarían imitar los actos obscenos de las historias violentas, dando estos mensajes subliminales para promover la delincuencia juvenil. El libro, a pesar de que en la actualidad se nota que era bastante amarillista y exagerado en cuanto a sus argumentos, tuvo un éxito moderado en Estados Unidos debido a que su publicación coincidió con
una investigación del Congreso estadounidense referido a la delincuencia juvenil, en la cual los cómics se llegaron a ver involucrados. Esto solo aumentó la preocupación de los padres de familia, y llegando tal escándalo al gobierno, fue como se dio origen a la Comics Code Authority, o CCA para abreviar. La CCA impuso una serie de reglas bastante estrictas las cuales las editoriales debían seguir en sus publicaciones, ya que de lo contrario, estas no contarían con su sello en la portada el cual permitía que los cómics pudieran distribuirse y venderse con normalidad. Dichas reglas consistían desde cosas básicas como que el bien debía triunfar siempre contra el mal o prohibir por completo elementos gráficos como la desnudez, tortura y exceso de sangre, hasta otras más específicas, como no utilizar las palabras horror o terror en títulos, la prohibición del dibujo de seres como vampiros, hombres lobo o zombies, restricciones en cuanto a cómo mostrar a policías, jueces y figuras de autoridad, entre muchas otras que limitaban principalmente a las historias orientadas a la ciencia ficción, terror e historias policiales. Como era de esperarse, hubieron varias empresas que sí llegaron a la quiebra, ya sea por el desinterés que había en los superhéroes o por la creación de la CCA, tales como Quality Comics, la editorial creadora de Plastic Man, o Novelty Press, la cual curiosamente poseía varios de los primeros talentos de Timely, tales como Joe Simon, Bill Everett y Tom Hill, quebrando ambas empresas en 1956 y 1949 respectivamente. Claramente, la censura que provocaba la CCA provocó nuevamente una gran baja en las ventas del cómic en general, pues de esta forma las historias que más se vendían eran principalmente las que iban dirigidas a un público completamente infantil, generando un gran desinterés de público más adulto por este medio, debido a la poca creatividad que se podía plasmar en las viñetas, y si DC y Atlas sobrevivieron a este cambio, fue porque en el caso del primero, como mencioné anteriormente, optó por tomar un tono humorístico para sus personajes, mientras que la segunda al poseer algunos títulos más aptos para todo público llegó a subsistir. Sin embargo, es obvio que la reputación del medio estaba en un punto muy bajo por todas las acciones que se llegaron a tomar en su contra. Por si esto no fuera poco, en 1957 Atlas estaría en una situación mucho más delicada, debido a que en ese año Goodman, con tal de mejorar su negocio, realizó un acuerdo con una distribuidora de nombre American News Company, la cual posteriormente perdería un juicio de monopolio y desaparecería del mundo corporativo, por lo que Atlas, al quedarse sin distribuidora, con tal de subsistir, Goodman tuvo que hacer negocios con la National Periodical Publications, la cual además de ser la competencia de Atlas en el mercado, era la empresa que hoy en día conocemos como DC Comics. El acuerdo terminó siendo contraproducente para Atlas, ya que en este se especificaba que la editorial solo podía publicar 8 títulos al mes, reduciendo así no solo las series que la editorial podía mantener, sino también disminuyendo considerablemente las tiradas de las mismas, provocando un golpe grande a la economía de la editorial, la cual incluso tuvo que dejar de utilizar su logo en portadas. Para este punto, la editorial ya contaba con muchas pérdidas no solo monetarias en su sector de cómics, sino también de personal, pues al ya no haber tanto material para publicar, Goodman tuvo que despedir a una gran parte del personal, a tal punto que los únicos encargados de dicha área eran solo Stan Lee, Jack Kirby, quien habría vuelto a la empresa un par de años antes, y Steve Ditko, un joven dibujante y el único junto a Jack, quien también se encargaba de guionizar. Con esto podemos observar cómo la empresa, o por lo menos la división de historietas de la misma, estaba a poco o nada de desaparecer por el debilitamiento de la industria, por lo que ahora la pregunta es, ¿cómo fue que Atlas Comics se sostuvo para llegar a lo que es hoy en día? Justamente, es en este punto donde finalmente la editorial tomaría el nombre con el cual la conocemos actualmente. A quien se le considera el gran salvador de la compañía es al ya mencionado Stan Lee, puesto a que desde 1942 había obtenido el puesto de redactor jefe en la división de cómics. Este todavía contaba con cierto poder, por lo cual en 1961 decidió darle una última oportunidad al medio, creando una historia como él quería, siendo este un consejo dado por su esposa, Joan Lee. Stan quería crear una historia de superhéroes, debido a que fueron personajes de este tipo los que le habían dado popularidad a Atlas cuando aún tenía el nombre de Timely. Cabe aclarar que por 1955, Stan quiso traer de vuelta a los que en su momento fueron los personajes insignia de la editorial, la Antorcha Humana, Namor y el Capitán América, por medio de números de algunas series e incluso retomando las series individuales de cada uno. Sin embargo, y como era de esperarse, dicho retorno de los personajes no fue algo que conmoviera o emocionara en el momento, puesto que todavía se veía mucha influencia de la CCA en el medio.
Stan entonces ideó algunos conceptos que se sintieran frescos para el medio en la época, pues el principal problema de los cómics de superhéroes era cómo estos se habían estancado en temas de la Segunda Guerra Mundial, cosa que la competencia, DC, había superado e incluso estaba obteniendo buenas ventas en la época por la creación de nuevos personajes como Linterna Verde, así como por crear conceptos nuevos como los grupos de superhéroes con la JSA y la Liga de la Justicia. Por lo que Stan quiso retomar el concepto de la Edad de Oro en el cual era simplemente ver a los personajes exhibiendo sus superhabilidades en cada página, pero también tratar de volver los personajes más identificables que los de otras editoriales, los cuales llegaban a ser bastante acartonados en cuanto a personalidad. Fue así que Stan tomó de base el crear personajes que fuesen más cercanos a un humano, en el sentido de que estos tuvieran conflictos personales o de una índole más común, de forma que el lector pudiera identificarse con estos, tomando como punto de partida una familia de 4, concepto el cual evolucionaría hasta los personajes que hoy en día conocemos como los Cuatro Fantásticos. Estos personajes que debutaron en su propia serie en noviembre de 1961, del guión de Stan Lee y de los trazos de Jack Kirby. Cabe aclarar que este número es comparable en impacto en el mundo del cómic al Action Comics número 1, cómic en el que debutó Superman en 1938, debido a que, además de que en conjunto con su publicación Atlas cambiaría su nombre e imagen nuevamente al actual Marvel Comics, este significó un éxito rotundo para Marvel, pues dicho número llegó a vender millones de unidades, revitalizando el cómic de superhéroes nuevamente dado al factor que Stan quiso imponer en la familia fantástica, el cual era darle un mayor énfasis a la caracterización de los personajes, volviéndolos más realistas con acciones tales como disputas que tenían entre ellos, el personaje de la Mole el cual constantemente consideraba los poderes del equipo, y en especial el suyo, como maldiciones en lugar de algo bueno, el que pasasen por crisis financieras, cosas que pueden suceder a diario en la vida de las personas, logrando que los lectores pudieran identificarse y encariñarse con los personajes por algo más que solo sus poderes y trajes, pues incluso estos no poseían una identidad secreta. De esta forma los Cuatro Fantásticos se convirtieron en los personajes insignia de la editorial, de tal forma que en su serie regular se aprovechó para retomar al personaje de Namor, ahora como una especie de antihéroe debido a una pérdida de memoria, otorgándole al universo Marvel una continuidad que buscaba causar con las aventuras vistas en la Edad de Oro, otro factor que hizo llamar la atención de los lectores. Como puede resultar obvio, los nuevos conceptos ofrecidos hicieron que de aquí en adelante, gracias al trabajo del dúo dinámico de Stan Lee y Jack Kirby, se crearon múltiples personajes con los cuales también se buscó seguir con el mismo factor que les dio fama a los Cuatro Fantásticos, personajes que parecieran más realistas e identificables por dotarlos de mayor profundidad. De esta forma en años posteriores se fueron creando e integrando nuevos personajes a lo que hoy conocemos como el universo Marvel, como lo sería Spider-Man en 1962, el cual llamó la atención por ser un superhéroe adolescente llamado Peter Parker, el cual como era de suponerse, interesó a un público más joven por los problemas de instituto que el personaje poseía mientras al mismo tiempo tenía que ser un protector de Nueva York, Hulk, un ser que compartía cuerpo con el científico Bruce Banner, quien por salvar a una persona de una explosión de una prueba con rayos gamma, fue afectado por dichos rayos, los cuales lo dotaron de un alter ego en el cual se transformaba obteniendo una apariencia monstruosa y gigante que venía acompañada de una fuerza descomunal, pero que no podía controlar entrando en conflicto sobre el cómo podía deshacerse de dicho ser. Daredevil, el abogado ciego Matt Murdock el cual aprovechaba su discapacidad para que no se sospechara el que fuese un defensor callejero, los X-Men, un grupo de personas que debido a un rasgo genético llamado el Gen X desarrollaban habilidades superhumanas conforme crecían, siendo discriminados por la amenaza potencial que podía representar el que personas de forma aleatoria pudieran desarrollar este tipo de habilidades sin las intenciones correctas. Iron Man, la identidad superheroica del magnate y científico Tony Stark, cuyo mayor éxito era la fabricación de armas, pero que al vivir en carne propia lo que sus mismas armas provocaron al ser capturado por un grupo terrorista, decide crear una armadura con la cual pudiese deshacerse de dichos peligros, e incluso se llegó a crear al propio grupo de superhéroes de la empresa que competiría directamente con la Liga de la Justicia de DC, Los Vengadores, serie en la cual tras años de ausencia, sería presentado e incorporado de forma oficial al universo Marvel al Capitán América. Con la amplia gama de personajes y los éxitos que estos fueron dando conforme avanzaban sus series, para finales de los 60 Marvel había llegado a superar en ventas a su competencia DC, y esto debido a que conforme más ingresos se fueron obteniendo de las series la compañía ya estaba en la capacidad de remunerar y contratar a nuevos artistas, entintadores y escritores, logrando una mejor organización que la que se tenía en la época de Atlas, de esta forma llamando la atención de un conglomerado conocido como Perfect Film y Chemical Corporation, la cual era una editora que para 1968
2018 compró la compañía a Martin Goodman con el objetivo de convertir a Marvel en la editorial de superhéroes número uno del mercado, creando su propia distribuidora, la cual sería Magazine Management, y mostrando desde este punto una era dorada para la historia de Marvel, incluso más dorada que en la misma edad de oro del cómic, siendo que para este punto de la historia nos encontraríamos en la denominada Edad de Plata. Como pudimos observar, Marvel tuvo un gran inicio como Timely debido a su capacidad de adaptación al mercado de parte de Martin Goodman, siendo este factor el cual también le ayudaría a mantenerse cuando la industria fue atacada tanto por el gobierno como por los consumidores en general, y posteriormente fue la misma empresa la que ayudó a revitalizar el cómic de superhéroes gracias al legendario Stan Lee, a quien los lectores de estas historias le debemos bastante, no solo por dicho acto y llevar a Marvel a la cima, sino porque de por sí a Marvel le debemos bastante material, no solo historias y personajes en sí, al igual que una parte de la evolución del cómic a como es hoy en día tanto narrativa como artísticamente. Y si bien llegamos a ver el inicio del ascenso de Marvel como un influyente en el mejoramiento de la industria, posteriormente la editorial tendría otro punto muy bajo en su historia por los años 90, el cual veremos a detalle en otro video. Por lo que no me queda nada más que decir que nos veremos en otra ocasión.